A través de la historia, la especie humana, en distintos momentos y en diferentes geografías, ha padecido los dolores, la opresión y el crimen de tiranos y genocidas que marcaron generaciones enteras. Hablar hoy de Castro, Putin, Maduro, Ortega y otros como ellos es recordar a Mao Zedong, Stalin o Hitler. Todos unos hijos de Putin, pues se parecen en mañas y malas costumbres criminales. Para conversar sobre la época difícil que viven la libertad y los derechos humanos en el mundo, tengo el gusto de presentarles a Félix Maradiaga, prisionero político de Ortega, el dictador de Nicaragua, durante casi 2 años, entre 2001 y 2023. Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con maestría en Administración Pública de Harvard, donde se graduó con honores. Ha sido funcionario público y líder de varios esfuerzos cívicos. Tras ser liberado, fue deportado a Washington con otros presos políticos nicaragüenses. Su nacionalidad nicaragüense fue revocada. Félix, bienvenido a Razón de Estado. La muerte de Alexei Navalny es un testimonio más de la crudeza, brutalidad y peligro que supone el régimen de Vladimir Putin para el mundo libre. Tú conociste a Navalny en 2010, como nos has contado, como uno de los becarios de Yale World Fellows. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, en primer lugar te quiero agradecer por dar espacio para honrar la memoria de quien considero un héroe de la lucha por la libertad, no solo del pueblo ruso, sino del mundo. A Navalny lo recuerdo en las pocas interacciones que tuvimos. Yo había finalizado el programa un par de años antes, pero como parte del programa hay oportunidades de interactuar y te contaré que la primera impresión fue una persona con un impresionante sentido del humor. Posteriormente, en el año 2011, fue arrestado por 15 días y iniciamos en ese momento una correspondencia para formar un grupo de exalumnos de la universidad para alertar a la opinión pública internacional sobre la situación de Rusia. Y mantuvimos comunicación por correo electrónico por muchos años, realmente a través de el martirio, porque no hay otra forma de definirlo, de Navalny, se refleja la perversidad extrema de un régimen como el de Putin. Así es. Solo porque fue un hombre libre y, como tú dices, con un gran sentido del humor, pudo vivir esa parte final de su vida terrible con buen ánimo, lo cual es una contradicción, pero ese era el gran Navalny. El régimen de Putin se ha vuelto cada vez más represivo en los últimos años, con un aumento de las detenciones arbitrarias, la censura y la invasión a Ucrania. ¿Cómo afecta la muerte de Navalny a la debilitada oposición rusa, según tú, Félix? La afecta de una forma significativa, porque Navalny era, sin lugar a dudas, junto a Vladimir Kara-Murza, dos de las figuras más relevantes de la oposición rusa. Vladimir también está en la cárcel, y al igual que Yulia, su esposa, Evgenia Kara-Murza, se han convertido en voceras internacionales de sus esposos al estar uno de ellos asesinado, el caso de Alexei Navalny y el caso de Vladimir. Pero se percibía dentro de Rusia que había una especie de protección. El mismo Alexei lo repetía varias veces y admitió que se equivocó, que el hecho de ser reconocido internacionalmente como una voz significativa le daba cierta protección dentro de Rusia para no correr la misma suerte que corrió, por ejemplo, Sergei Magnitsky en el año 2009, asesinado brutalmente dentro de las cárceles del régimen de Putin. Entonces, el ruso promedio se pregunta, si esto le pasa a Navalny, si esto le pasa a alguien como Sergei Magnitsky, que trabajaba de la mano de alguien como Bill Browder, uno de los inversionistas más poderosos dentro de Rusia, ¿qué le puede pasar al ruso promedio? Y eso es lo que Putin trata de hacer, desmoralizar. Sí, es un criminal. Tú fuiste un preso político de Daniel Ortega y un ejemplo de valentía y compromiso con la democracia y la libertad. ¿Cuáles son las similitudes entre las estrategias de Putin y Ortega para mantener el poder? Bueno, son varias. En primer lugar, es el uso del aparato represivo. No se sostienen en la legitimidad ni en el Estado de Derecho, sino en un monopolio absoluto de la fuerza ilegítima. En segundo lugar, utilizar los dineros mal habidos para comprar voluntades, creando sociedades y amigos de mal llamados empresarios y oligarcas que básicamente se convierten en corresponsables del sistema. Además de eso, se parecen mucho en haber logrado navegar bajo
la ingenuidad de la comunidad internacional, obviamente salvando las distancias. En el caso de Vladimir Putin se ha venido burlando de Europa, burlando de la comunidad internacional. Ortega lo ha venido haciendo del sistema interamericano, burlándose de la OEA, demostrando que la OEA es una suerte de tigre de papel sin ninguna capacidad. Se parecen mucho en esos mecanismos, pero sobre todo en el hecho que no tienen límites morales, en su perversidad interna. Lo tienes muy claro. La propaganda sigue siendo una herramienta poderosa para el régimen de Putin, como se vio en una vergonzosa reciente entrevista que le hiciera un medio de comunicación que lo fue a visitar precisamente a Moscú. ¿Qué medidas se pueden tomar para combatir la propaganda rusa y evitar que la realidad se distorsione de la forma en que lo logran? Bueno, solamente cultivando y apoyando la prensa libre, el pensamiento independiente. Te has referido a la entrevista de Tucker Carlson recientemente en el Kremlin, vergonzosa, donde lejos de un periodismo independiente permitió que Putin repitiera su propaganda, su revisionismo histórico, no mencionando en ningún momento sus crímenes contra lesa humanidad, contra el pueblo ucraniano, algo que he visto con mis propios ojos, la devastación que Rusia ha causado en el pueblo ucraniano. La única solución es apoyar a la prensa libre, respaldar a los periodistas que tienen una voz crítica. Y yo creo que es la única forma de hacerlo, Sí, porque la propaganda rusa está haciendo un daño severo, sin duda incluso en alguna. América Latina. Félix, todos los esfuerzos de la comunidad internacional parecen insuficientes para detener al tirano asesino del Kremlin. ¿Qué otras medidas específicas crees tú que se podrían tomar para responder y enfrentar la brutalidad del régimen de Putin? Bueno, lo primero es que Europa tiene que abrir los ojos y entender que Putin ya atravesó todas las líneas rojas posibles. La única que le queda es hacer uso de armas nucleares tácticas. Algunos analistas consideran que Putin no llegaría a ese extremo. Yo personalmente creo que Putin no tiene límites y llegaría incluso al extremo de poder recurrir aparte de su arsenal nuclear táctico. Hay que apoyar a Ucrania. Si hay una acción concreta que se pueda hacer contra el régimen de Putin, es demostrar que él no puede tener una victoria definitiva en Ucrania. Si Ucrania cae, Putin seguirá extendiendo su dominio sobre el resto de Europa. Pues querido Félix, esperamos de verdad que en Ucrania se pueda celebrar la libertad y el liberarse de esa criminal invasión y que los rusos puedan también algún día muy cercano celebrar su democracia y su libertad, lo mismo que deberíamos de lograr hacer muy pronto en Venezuela y por qué no también en Nicaragua. Muchas gracias Félix, gracias por tu tiempo.